El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenido Guillermo Wood a este Flippity Flopcast, que es el último de este viaje por Sudamérica, por Chile, Argentina, Uruguay, con varios podcasts, y el tuyo iba a ser uno de los primeros, creo que iba a ser el primero. Y el destino ha querido que tú siendo chileno, desde Santiago, lo estemos grabando hoy en Montevideo, en Uruguay, en un sitio maravilloso, aquí con los pajaritos, y todos por algo, ya sabemos. Bueno, Guillermo Wood es chileno, como ya he dicho, nació en dicho por él en este libro del que ahora hablaremos, en una de las ciudades más feas, según él, de Chile, aunque también asegura que todas son feas. Yo discrepo. Es un hombre diferente, pero a la vez es un hombre, que se comporta como un hombre, que te agasaja, que es atento, que no te deja mover un mueble, que te ofrece un té, que tiene costumbres y una retórica de otra época, porque dice que ha nacido en 1800 y pico, y creo que sí que es verdad. Y hace poco, él es arquitecto, y hace unos años se salió del redil, por eso está aquí, se salió del redil para irse por ese camino por el que se van los que ven que el mundo no funciona, que funciona al revés, por eso vamos a hacer un flippity flop, de ahí viene flippity flop. El mundo no funciona de la forma, no funciona de acuerdo a las leyes naturales, sino a otras leyes que están al revés, y descubrió esto a través del cuestionamiento cosmológico. Bueno, Guillermo también es escritor, es artista, y nada, bienvenido Guillermo. ¿Te ha gustado la presentación que te he hecho? Sí, bueno, Sí. muy agradecido, Lara. Teníamos esta conversación pendiente y claro, y efectivamente, como nada es casual, estamos terminando esta travesía Sí. en esta etapa. Mm. En la última nota que haces de tu derrotero Sí. sudamericano, y será por algo, así que feliz de estar aquí en Piriápolis, ¿no? Sí. En los aledaños, de donde tendremos este notable encuentro del mundo cuestionador con relación a la forma de la Tierra y por lo tanto todo lo que lleva aparejado. Así que feliz de estar en esta charla, en esta conversación que nos va a poner temas sobre la mesa y poder un poco ponernos al día en mucho de lo que ha sido el asombroso viaje del, comillas, terraplanismo. Ajá, has dicho la palabra mágica. Ya te has adelantado, Guillermo. Antes de definirte como terraplanista, ¿no? Antes de descubrir esto y de la crisis que luego nos hablarás, a mí me gustaría ir al principio, porque tú de pequeñito eras cuestionador. ¿Cómo eras? ¿Qué tipo de niño eras? Mira, yo creo que lo he dicho más de alguna vez. Yo pienso que de algún modo pequé de ingenuidad y candidez, casi como todos, ¿eh? Lo he dicho más de alguna nota. Me tragué todo. Me tragué el viejito pascuero, Papá Noel, de entrada. El viejito pascuero. Que los niños más listos ni eso se lo tragan, Ya, ¿no? ya. El alunizaje, la Tierra, comillas, redonda, digo siempre comillas, redonda, los viajes espaciales, hasta el 11S. Y cuando te encuentras con la primera información que dice relación con que hay cosas que no calzan, ahí sí inicia un viaje. Entonces de niño yo creo que más bien pequé de la ingenuidad y candidez que yo sostengo que tiene la humanidad en general. Eso es un tema muy interesante porque de hecho es la gran barrera para que la gente no entre en camino de cuestionamiento cosmológico, cosmogónico, es la incredulidad de un timo tan descomunal. Claro. Porque pienso yo que el ser humano en su naturaleza interior realmente tiene un espíritu que lo hace ser como ingenuo y cándido respecto de a la aceptación de las verdades que se te presentan como si lo fuesen y pueden no serlo. Ya. Pero es algo bueno, ¿no? Que un niño sea inocente, debería ser lo normal. Sí, efectivamente, eso es. Y Lo que no es normal es que te engañen, quizás. Claro, claro, por eso en el viaje
se hace tan difícil la aceptación de eso. Y yo creo que es, como te decía, una de las barreras más importantes que de alguna manera frena el abordaje de este cuestionamiento y todo lo que lleva aparejado en términos de si esto es si esto es una manipulación, por lo tanto puedo inferir que todo el resto entra en cuestionamiento. Y eso es un viaje que mucha gente no está preparada para hacerlo, y yo lo he dicho más de alguna vez citando un gran filósofo chileno que es Darío Salas Sommer, ¿sí?, que escribía con el seudónimo de John Baines, filósofo hermético. Él tiene una cita muy linda que yo leí muchos años atrás, que dice algo así como: hay tres clases de seres en el mundo, a saber, aquellos que ven cuando les enseñan, y aquellos que no verán nunca. Y la forma de la Tierra, el cuestionamiento de la forma de la Tierra pone en evidencia esos tres tipos de individuos o personas con las que nos cruzamos, porque evidentemente nos cruzamos a veces con cualquiera de las tres. Tú, este año, te has estrenado como escritor. Voy a sacar ya este tema porque se une con lo de tu infancia, con un cuento que está aquí en este libro. Esto es una antología que se llama Caminos Paralelos, la que Guillermo tiene un cuento que se llama El cohete de Calama. Calama es tu ciudad de origen, natal, ¿no? Tu ciudad natal. Aquí está, El cohete de Calama. Lo acabo de leer, es muy entrañable y el final me ha gustado mucho, y me gustaría que nos contaras un poquito, porque hay muchas casualidades aquí en este libro, ¿no? Que tú nacieras en Calama, en el cohete, en el cuestionamiento. Cuéntanos un poquito, ¿quién era tu padre? ¿Qué es Calama? ¿Por qué había un cohete? Porque esa es una parte real del libro. Claro. Bueno, dicho sea de paso, para poner las cosas en el contexto lo más prístinamente posible, lo comenté en la charla que estuvimos juntos en Religare, en este gran congreso de divulgadores, me cayó una musa en la cabeza. Claro, y esta musa me dice: Guille, ahora que estás con esta idea de escribir, ¿por qué no escribes un cuento? Entonces, bueno, vamos escribiendo un cuento. Y me sucedió algo muy mágico y muy inexplicable. Yo había tenido la idea de escribir muchos años antes, sin ser escritor, con mucho pudor, porque vengo de una formación de un padre arquitecto que era tan extremadamente perfeccionista, que nos puso siempre a mis hermanos y a mí una vara muy alta. Entonces eso, que tiene muchos atributos muy positivos, tiene por otro lado cierto aspecto muy castrador, porque si no vas a hacer algo muy perfecto, mejor no lo hagas. Entonces eso me frenó mucho en el tema de la escritura, porque yo no había estudiado literatura, no había estudiado poesía, no conozco mucho del ámbito de la poesía, no he sido un gran lector de poesía. Entonces me frenaba con eso mucho. Además, la idea que tú tenías que tener muy clara lo que querías escribir, el desarrollo que le ibas a dar, definir un principio y un final. Y escribiendo esto me di cuenta que el cuento viajaba solo, y se armaron dos relatos, o tres en realidad, en los que estuve trabajando. Y cuando esta musa muy querida me dice: Guille, ¿por qué no haces un cuento? Ya que estás en eso, escribí este cuento en 2 tardes. Y la idea surgió sola de tomarse de este artefacto que existe en una plaza que hay en Calama, que es un cohete metálico que se instaló a principios de la década de los 60 en un convenio entre los dueños de Chuquicamata, que es la mina de cobre más grande del mundo, y la municipalidad de Calama. Ya estaba iniciándose el adoctrinamiento espacial, estamos partiendo de los años 60, y este aparato iba a tener algunos mecanismos que nunca se colocaron, pero quedó instalado ahí. Tiene unos 3,5 metros aproximadamente de altura, y el encargado del montaje de ese cohete fue el director de obras de la municipalidad, mi padre, que era arquitecto. Entonces me colgué de ese hecho, y creé este personaje que se llama Braulio, que decide escribir a la NASA para poder poner en operación el retorno a la Luna. Y las cosas circunstanciales dicen efectivamente que yo nací un marzo 22 del año 61, 1861. 1861, Y Calama
yo jurando que era latitud 23, que la latitud del trópico de Capricornio, no, está un poquito más al norte, está en la latitud 22. Ah, Así que nací un 22 de marzo en la latitud 22, en la que es conocida en Chile como la ciudad más fea de nuestro país. cerca del desierto de Atacama. En el medio del desierto de En Atacama, medio, sí, no cerca. en el corazón del desierto de Atacama. Así que ahí está el pretexto para los viajes de Braulio en el cohete. Y además, dicho sea de paso, que es muy interesante, aledaño a Calama está una ciudad turística muy importante que es San Pedro de Atacama, que tiene en su entorno un lugar muy mágico que se llama, ni más ni menos, que el Valle de la Luna. Así que yo espero en el segundo capítulo de Braulio, por supuesto, que llegue al Valle de la Luna y se va a encontrar con alguna cosa ahí, que todavía no sé qué es lo que es, pero seguro que tiene relación con la carrera espacial. ¿Cuántas señales, no? Tenemos ya padre arquitecto, tenemos el Valle de la Luna, tenemos un cohete. Y mi madre, que era profesora de lenguaje, de castellano y de literatura, Ajá. que fue la que insufló en mí el amor por los libros, sin duda. Así que el libro se lo dediqué a mis padres y a mi madre en el sentido de establecer en mí el vínculo y el amor por los libros, sí, desde muy niño. Eso fue una cosa que mi madre marcó mucho. ¿Acabaste siendo escritor por tu madre, siendo arquitecto por tu padre? Y cuestionando ese cohete que dominaba, cuestionando qué pasa con los cohetes. Claro, ¿Salen al espacio? No salen al espacio. No salen al espacio. Yo creo que una de las cosas, y si entremos en el área chica, entremos en el área chica. Me ha dado ahí por preguntar. Sí. Yo pienso que una de las cosas que, mira, yo estimo en este viaje de cuestionamiento, que en el caso mío se inició el año 2017, en enero del 2017, por ahí, por el 20 de enero, cuando me encontré con la primera información que decía en relación con el cuestionamiento de la forma de la Tierra. Y era un video de un documental en internet que hablaba de la Tierra plana. Dije, ¿sí que puede decir que la Tierra es plana? Claro. Si eso es absurdo, es anacrónico, es descabellado. Pero el respeto al libre pensamiento a mí me instó a decir, bueno, si alguien está hablando de eso, por lo menos escúchalo para ver qué argumentos tiene. Claro. Mínimo, ¿no? Antes de dar un portazo. Jurando que me iba a encontrar con un fundamentalista religioso, con báculo, con un libro sagrado, con turbante, una barba hirsuta, conminándonos a los pecadores a aceptar la forma plana de la tierra o arderíamos en el infierno. Y la verdad, lo he dicho más de alguna vez, fue como una pelea callejera. Sí. Sí. 3 piñas, dicen mis hermanos argentinos, Sí. bien puestas e inmediatamente quedé en jaque. Y ahí se inició un proceso que me llevó a una cantidad, a hacer lo que hacemos los cuestionadores, sesgo de confirmación, inmediatamente toda la información que me ratificara que la Tierra es, comillas, redonda. Y te das cuenta que no tiene fundamentos. Si escarbas bien te vas a dar cuenta que la Tierra esférica que nos enseñaron no tiene fundamentos científicos más que lo que yo siempre he dicho, los 5 clásicos argumentos y que se pueden refutar muy fácilmente. Sí. Y si quieres después te cuento cuáles son. Bueno, o esperamos, hay otros vídeos para eso. Y está el documental que va a salir ahora, que estoy eligiendo yo, que es Realidad, donde lo cuentas muy bien. Pero aquí vamos a hablar más de ti. Perfecto. Porque tú estudiaste arquitectura, supongo que porque había que estudiar arquitectura. Mira, o te entró una pasión por ello. Yo cuando estaba ya presto a entrar a la universidad, viajé por las clásicas carreras. Mi abuelo, Guillermo Wood Nieto, era abogado. Y uno de los fundadores, dicen, del Partido Comunista en Chile. Así que yo vengo de un lado muy rojo, pero obviamente todo cambia cuando empiezas a cuestionar. Mi tío, que era mi padrino, Guillermo Wood Leroy, era abogado. Y por lo tanto, Guillermo Wood contador, yo pensé en estudiar leyes y me motivaba.
También pensé en estudiar medicina, pero yo cuando llegó el momento de tomar una decisión, dije voy a estudiar una profesión que se acerca más a lo que yo considero que son mis habilidades naturales. Y por eso estudié arquitectura, nunca me he arrepentido, amo mi profesión, he trabajado toda mi vida en ello y me fascina cada vez que tengo un desafío arquitectónico abordarlo. No, hace mucho diseñé un edificio corporativo para una empresa en Chile que quedó muy bien. Lo diseñé, lo construí yo con mi hermano y mi hijo. Ha sido mis pequeños últimos recientes aciertos en términos de darme el gusto. Tuve unos clientes que me permitieron desarrollar mi capacidad creativa. Y ha sido un gusto haberlo hecho. Justamente estaba construyendo ese edificio cuando me llegó esta información relacionada con los cuestionamientos cosmológicos, y ahora he estado diseñando algunas cosas más pequeñas, algunas casas y cabañas y tiny houses, y he estado en ese tema. Sí, y muy dedicado a este nuevo mundo que se me abrió muy recientemente, en mayo pasado, que fue el de escribir. Así que estoy escribiendo un libro sobre la forma de la Tierra, estoy escribiendo 2 libros de aventuras y quiero después continuar con los capítulos que siguen de Braulio y su viaje en el cohete de Calama, que me va a dar tema para seguir desarrollando esa área junto con la poesía, que me atreví a mostrarle con mi poesía. Participé en 3 convocatorias de poesía hispanoamericana y los 3 poemas que escribí fueron seleccionados. Así que uno entra a imprenta, mi segundo cuento también entra a imprenta, la editorial Factor Literario. Seleccionó un cuento muy bonito que escribí que es parte de un libro mayor que se llama El libro perdido del Principito, que es como un alter ego del Principito. Vive en un asteroide también, pero mira una Tierra que no es como nos dicen a nosotros, sino que ellos desde el asteroide ven una Tierra plana. Tiene un amigo que es un zorro, pero es de color azul, que tiene nombre, pero no se lo ha dicho a nadie porque nunca nadie se lo ha preguntado, y una rosa negra que canta. Y eso me da pretexto para entrar un poquito en aquella área que a todos yo creo que nos va conduciendo a este sendero, que es el viaje hacia el interior. Y la búsqueda y el camino interno, que es el que nos va a permitir un poco entender mejor el mundo, no buscarlo tanto afuera, ciertamente, sino hacia adentro. ¿Qué has descubierto de ti mismo desde que se te abrió todo esto, este cuestionamiento? Uy, esa es una gran pregunta. Me hace recordar un gran amigo, Rodrigo, cuando me dijo: Guille, ¿pero qué ha hecho en ti el cuestionamiento de la Tierra? Yo creo que a todos nosotros nos pule. Pienso que a todos nosotros. Y cuando me hizo esa pregunta, que me obligó a reflexionar, porque son más importantes las preguntas que las respuestas, lo decía Voltaire, juzgaba a una persona no por sus respuestas, sino por sus preguntas. Yo pienso que el viaje de cuestionamiento cosmogónico y cosmológico nos pone sobre la mesa una cantidad de senderos nuevos que se abren y que dicen mucho relación con el desarrollo del mundo interno, con la auto-co-creación, y por lo tanto de alguna manera te pone más en evidencia lo que muchos mentores vienen desarrollando desde otros caminos, que es el desarrollo de tus mayores habilidades y poder de alguna manera asumir la determinación de hacerte cargo de ti mismo en un 100%, no en un 99%. Y eso es una tarea que tal vez el hombre ensimismado en el día a día, con este ruido permanente de los medios de comunicación de masa que no te dejan pensar y que te tienen permanentemente atribulado, bloquea el hecho de poder poner tu mente en silencio, tu ser interno en silencio, para hacer el viaje interno de tener que entender que tienes que tomar un poco el toro por las astas para abordar el mayor de los desafíos que cada uno de nosotros tiene, que es vencerte a ti mismo. Y eso es una labor que parece que es ardua. Claro. No es tan fácil, o tal vez sí, para que no decretemos. Yo pienso que es un poco una paradoja. Puede que sea muy sencillo,
o tal vez al revés, muy compleja y muy difícil. Vencerte a ti mismo y lograr sacar aquellas semillas que tienes implantado dentro de tu ser interno para hacerlas florecer. Y eso es una búsqueda interna, tal vez el camino del héroe, diría, no sé, por nuestro amigo Rafa Currao, que es sociólogo y que está en este mundo también. Sí, mira, esta mañana nos has contado aquí que te has duchado con agua fría, luego que haces todo el día, todos los días un entrenamiento que tú te has puesto, y has hablado del estoicismo. ¿Estás por ese camino del estoicismo para vencerte a ti mismo? ¿Cómo es? Yo pienso que siempre lo fui. ¿Sí? Sí, desde muy niño, pero no lo sabía. ¿Ah? No lo sabía, pero siempre lo fui. Por eso dicen que Sócrates decía que aprender es recordar. Mi gran maestro, Claudio Ferrari, arquitecto ilustre de mi escuela, mi querida escuela, él un día me dijo con esa voz engolada que tenía: Guillermo, para los griegos, la prudencia es el eje de las virtudes intelecto-morales, porque es la aplicación de los principios según las circunstancias. Y ahí me di cuenta de que que me lo dijo cuando yo he tenido 18, 19 años, en el fondo son principios estoicos: valor, justicia, prudencia y templanza. Entonces, se sostiene que Marco Aurelio sostenía que el eje de ellas, sin embargo, era la gratitud. Pero yo considero que el estoicismo ha vuelto y está tomando mucha fuerza porque nos damos cuenta que de alguna manera también siempre fue una filosofía operativa, es decir, tiene un objetivo en el tránsito del ser humano por la experiencia humana. Entonces el trabajo estoico y la mirada del estoicismo viene aparejado sin duda a la confrontación del hombre con su realidad, consigo mismo, más aún en el distópico mundo que estamos viendo. Es decir, yo creo que es una herramienta muy valiosa que te obliga también a la autodisciplina muy fuerte, a entender que los fenómenos no tienen que afectarte, sino que como tú reaccionas a ellos, porque siempre, en definitiva, eres tú el controlador de lo que sucede en tu mundo interno. Lo que está de la piel hacia afuera ya queda fuera de tu control. Y el estoicismo te permite, ¿cierto?, concentrarte o focalizarte en el hecho de poder tú, de alguna manera, controlar lo que está a tu alcance. Y eso significa mucho de autodisciplina. Y yo siempre fui muy disciplinado, y el estoicismo me ha vuelto, porque también lo he dicho, siento que se me cayó la brújula en algún minuto y viajé un poco, no me di cuenta que la tenía en el bolsillo de atrás y yo no la encontraba, y los hechos del último tiempo me han vuelto. Y voy a citar al gran Mario Sabán cuando dice que perderse era parte del camino. Entonces ahora justamente la filosofía estoica, el reencontrar ciertas cosas como la escritura, volver a la acuarela, volver a la pintura, me ha hecho como reorganizar ese sentido lineal en términos de tener una disciplina que te apunta a poder realizar, desarrollar y concretar con determinación lo que tienes que hacer. Y voy a citar una frase notable de uno de los más grandes, que es Miguel de Cervantes, con una cita que a mí me gusta mucho, que dice algo así como: tomad la resolución de hacer lo que debéis y no dejéis de hacer lo que hayáis resuelto. Nike lo dice de una manera muy simple: just do it. Yeah. Y eso es lo que estamos haciendo, Lara. Con menos rodeos que Cervantes, ¿no? Mira, estaba pensando que, claro, hay mucha gente que nos está viendo a la que le resulta muy curioso que alguien que venga, que haya estudiado en una universidad, que tenga un cierto nivel cultural, se plantee cosas así, ¿no? Se plantee que la Tierra puede ser plana, ¿no? Es una cosa como de loco, de friki, Claro, y alguien con una profesión tan respetable como la de arquitecto, y que ejerce, y que además es algo que, a ver, para hacer los cálculos, para hacer un edificio, uno necesita calcular pendientes, uno tiene que contar con eso, ¿no? Igual que a lo mismo que en una carta de navegación, para navegar tienes que contar con
cómo es la Tierra, con la superficie sobre la que te asientas, sobre la que vas a viajar o sobre la que vas a construir. Tú, ¿cómo es posible que habiendo estado tantos años metido en esto, ¿no? Construyendo edificios, estudiando eso, ¿cómo es posible, lo digo por ti y por los demás a los que les pasa ahora, cómo es posible que no cuestionaras eso antes por ti mismo? ¿Cómo es posible que un arquitecto no se dé cuenta de que tendría que ajustar ciertos temas para construir un acueducto, un puente, una carretera, un edificio? ¿No? Esa pendiente, cuéntanos. Mira, yo creo que eso es justamente una de las cosas más asombrosas del fenómeno, vamos a decir, Sí. el timo de la forma de la Tierra, que lo hemos aceptado tan desde niños. Por eso, sí, ahora cualquier persona con un poco de perspicacia que escuche este podcast, le vas a resonar, creo yo, cuando tú reflexionas sobre lo siguiente. Suena sensato, razonable, que a un niño de 5 o 6 años que no sabe diferenciar lo que es un centímetro de un metro o de un kilómetro, le enseñes el modelo de cómo es nuestro mundo, donde estás hablando de tamaños siderales, de distancias inexplicables, de fenómenos del universo que no se pueden medir o que no caben en la cabeza ni de un adulto. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, salvo la lógica, y voy a citar a este amigo español que estuvo con los chicos hace un tiempo atrás, cuando hace una nota diciendo: si tú eres niño y estás por ahí en la playa y ves que sale el sol y pasa por encima de tu cabeza, y en la noche pasa la luna y las estrellas se mueven, y ves la tierra plana y te dicen que eso no es así, y tú lo aceptas, ya les entregaste el poder, ya dejaste de creer en ti, y por lo tanto no vas a creer más en lo que tus sentidos y tu ser interno te dicen. Si desde niño, como dicen, nos la colaron, y por lo tanto ya les entregaste tu poder, les entregaste tu certidumbre, tus verdades, y ahí te van a poder colar todo el resto. Eso es lo que ha pasado con el ser humano, y eso es lo que a mucha gente le cuesta aceptar, que nos la colaron. Por eso yo lo he dicho más de alguna vez, y tengo ahí discusiones con mis colegas de la universidad, en los grupos que tenemos, cierto, en las redes, y yo soy de los que afirma que un arquitecto se demora 10 minutos máximo en comprender por qué la Tierra no puede ser esférica. Y sin embargo están parapetados, atrincherados, con dientes y uñas, defendiendo algo que no han comprobado nunca y que no pueden demostrar. Entonces voy a citar a mi gran amigo Iru Nanducci, que tiene esas cosas notables, cuando un día dijo esta pregunta: ¿qué es lo que defiendes tanto? ¿Qué defiendes tanto? Eso es muy interesante, porque si estás atrincherado defendiendo la Tierra, comillas, redonda, y siempre digo comillas porque la Tierra, según lo entendemos nosotros, sería redonda en tanto que circular, pero no esférica, porque no es lo mismo redondo que esférico. Entonces, Iru dice: ¿qué defiendes tanto? ¿Qué defiendes tanto? ¿Qué defiendes tanto? Tu identidad más profunda. Lo que estás defendiendo en el fondo es algo de lo que tú eres, como decía un amigo mío. No es como cambiarte una camiseta y ponerte otra, de un equipo de fútbol. Todos fuimos la Tierra esférica, de algún modo. De hecho, lo dije en una nota que hicimos con un periodista muy importante en Chile. Creo que tenemos solo dos certezas: que nacemos y morimos, y que la Tierra es, comillas, redonda. Una pelota. Una pelota. Y resulta que una de esas dos certezas no es verdad. Eso no todo el mundo está preparado para enfrentarlo, sin duda. Y he visto miedo en los ojos de algunas personas cuando se enfrentan a esta verdad. Ya, Guillermo, ¿y la otra? ¿Nacemos y morimos? ¿La otra es verdad? No, también es mentira. También es mentira. Muy interesante, claro. Probablemente las dos únicas certezas son una falacia. Vamos a decir falacia. Sí, no mentira. No mentira. ¿Cómo llevas todo este tema de la denostación, ¿no? Porque
vuelvo a profesión respetable. De repente, arquitecto terraplanista, loco, se junta con estos frikis. Te estás echando a perder, Guillermo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira, bueno, ha habido momentos muy duros, sí, muy duros, de unas descalificaciones viscerales y muy hirientes, a pesar de que, porque evidentemente son, bueno, son ataques ad hominem, obviamente, ¿no? Cartas que han llegado en las redes, mucha, yo diría que ataques que van más allá de lo razonable, muy viscerales, con mucha denostación, mucha descalificación. Pero lo que no te mata te fortalece, y yo pienso que a todos nos ha fortalecido mucho. Y dentro de ese proceso significa que cada vez estás más estoico, mucho más sereno, estamos mucho más templados, y yo considero, y los hechos creo que me dan la razón, estamos mucho más relajados porque la evidencia comprobable sostiene con meridiana claridad que el cuestionamiento cosmológico y el cuestionamiento de la forma de la Tierra solo se va consolidando. Si fuese tan fácil de desmontar, la corriente terraplanista habría muerto en 2018. Claro. Y no ha sido así. No solo no es así, sino que se acrecienta y se consolida. Y voy a citar a otra colega muy querida, Daniela Robles, cuando un día me dijo: Guille, lo hermoso de este viaje es que nosotros somos muy pocos aún, pero somos cada día más, y ellos, que son muchos, son cada día menos. Qué bueno eso. Ya, pero hay un punto que es darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Cuestionar. Pasó con lo que pasó a nivel salud hace 5 años, pasa con un montón de cosas. Una de las gordas es esta, ¿no? El cuestionamiento cosmológico. A ver, que pase ese helicóptero. Darse cuenta de que no vivimos quizás donde nos han dicho. Y otra cosa es salir al frente, porque hay muchos pilotos, hay muchos arquitectos, hay mucha gente en profesiones respetables que lo sabe, ¿no? Que cuestiona, pero que se queda callada, de la misma forma que hubo muchos que en esto que pasó en 2020 también lo sabían y se quedaron callados. Pero luego hay otros que dan un paso al frente y deciden divulgar. ¿Por qué decidiste no quedarte ahí y que fuera algo interno? Trabajar sobre ello y salir al frente. Mira, yo siempre consideré, y lo sigo considerando, que frente a lo que tú consideras que es un deber, sí, no tienes muchas opciones. Ya. Y por lo tanto percibí, mira, yo soy muy poco amigo del titulitis. De hecho, yo sostengo que mucha gente con muchos títulos pueden ser unas personas bastante ignorantes en muchas ocasiones y malas personas, y no te dicen nada. Y al revés, personas con muy pocos títulos académicos pueden ser bellísimas personas, nobles, rectos, lúcidos, muy inteligentes. Por lo tanto, nunca ha sido un tema para mí. De hecho, nunca menciono como atributo mi profesión. Prácticamente no existe, por no decir no existe. Pero sí entiendo que para mucha gente sí puede ser importante. Entonces, en ese entendido, cuando se me presentó la oportunidad en Chile y me llamó mi amigo Rubén Toro y me dijo: Guille, están buscando una entrevista de un diario que se llama La Hora, que lo entregan en el metro todos los días en la mañana, sobre una nota sobre tierra plana, y tienes que ser tú. Y yo le dije: yo llevo menos de un año en esto, hay otros que saben más que yo. Tienes que ser tú, me dijo. Y yo entendí por qué tenía que ser yo, porque yo había sido un excelente alumno de un establecimiento educacional muy respetado en mi país, destruido por el progresismo recientemente, el otrora glorioso Instituto Nacional, que dio presidentes de nuestro país, premios en las distintas artes, son todos exalumnos de mi colegio, y que los aires progresistas, ¿cierto?, comandados de estas organizaciones internacionales del lumpen, digo yo, nivelaron el colegio como querían nivelar la educación en Chile, pero en la mediocridad, la vulgaridad
y la pedantería, ¿cierto? Y en un ambiente muy mediocre. Pero yo había sido muy buen alumno de ese colegio en época en que todavía era muy, muy prestigiado. Y, y eso en un país pequeño se sabe. Entonces una persona que era exalumno con altas calificaciones del Instituto Nacional, que lo decía el diario, no lo dije yo, ¿eh? El diario se encargó de encontrar la información de quién era el arquitecto que afirmaba que la Tierra era plana. Entonces la nota apareció, ilustre alumno del Instituto Nacional, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las más prestigiadas escuelas a nivel mundial, no lo digo yo, lo dicen los rankings internacionales, dice que la Tierra es plana. Entonces ese fue el titular de un diario a fines del 2017. ¿Y por qué lo hice? Porque yo sabía que sí era un arquitecto de la Católica y ex alumno del Instituto Nacional. Para mucha gente iba a encender algunas luces de qué es lo que estaba pasando. Y los hechos nos han dado la razón. Porque eso claramente para muchas personas marcó, y mucha gente ha entrado en el terraplanismo porque hay un arquitecto que lo dice, cosa que, te reitero, para mí es muy secundario, porque un albañil, un constructor, un carpintero, un hombre que trabaje la tierra, un hombre que haga canales de agua, un labrador, se puede dar muy fácilmente cuenta que la tierra no puede ser esférica solo viendo cómo riega. Entonces no es un tema de título, como dice una amiga mía muy querida por ahí, no es un tema de intelecto, es un tema de conciencia. Claro. ¿No te has arrepentido de esa salida? Para nada. ¿No? No, y los hechos me han dado toda la razón porque el viaje ha sido muy, muy lindo y una demostración de lo bello, de lo poético, de lo trascendente que ha sido esta charla contigo y con los amigos que estamos acá en Montevideo, así que claro, aprovechando de compartir con el linaje terraplanista. Claro, para muchos eso es un hándicap precisamente, ¿no? Creen que es una secta, que además está financiada porque ¿no? Que el terraplanismo fue metido por la CIA en su momento. Hay una teoría que afirma eso y que cree que este movimiento está financiado y que, bueno, que responde un poquito a ese movimiento tipo secta, ¿no? A esa forma de... Y todo esto que se dice, todo esto que estás diciendo quizás apoye a los que piensan eso, ¿no crees? Que estemos aquí en Montevideo, que haya un acto, que... Me gusta meter un poquito el dedo ahí, porque... Claro, me estoy poniendo en el lugar de los que nos están viendo y que sé que son muchos los que ven esto así, ¿no? Sí. Pensáis, que nos hablan en plural, ¿no? Como si salieras de un redil para meterte en otro. Mira, yo al respecto te diría que aquellas personas que entren en ese derrotero, bueno, investiguen. Demuestren que estamos equivocados. Es muy interesante porque yo la pregunta que me gusta formularle a cualquier persona que está en este tema le dice, bueno, ¿por qué esto de la forma de la Tierra y que te empieces a poner irascible e incómodo? Una buena pregunta sería, ¿por qué te incomodas tanto? ¿Sí? Ya podría ser. Pero la segunda pregunta que me gusta formular es la siguiente. ¿En ciencia está permitido dudar? Debería. Por supuesto que sí. ¿Y podemos dudar de la forma de la Tierra entonces? ¿O ahí no? Ahí no. Yo conozco gente que te dice ahí no. Entonces parece que hay una pequeña contradicción. Entonces a los amigos que se encuentren con esta información, primero, objetivamente podríamos decir que la base de la ciencia es la duda. Por lo tanto, podemos dudar. Y lo segundo, que si vamos a dudar, ¿podemos dudar de la forma de la Tierra? Por supuesto que sí. Entonces, haz tu viaje, tu propia investigación. Lo he dicho más de alguna vez también. No nos creas nada los que afirmamos que la Tierra es plana. Tienes que ser escéptico, riguroso, aplicado, serio con la información, pero ese mismo rigor, ese mismo escepticismo, ese mismo pulcritud con la investigación que tienes con lo que hacemos y afirmamos nosotros, necesariamente la tienes que tener con lo que te enseñaron. Porque también un investigador, un verdadero buscador de la verdad, no
puede ni debe tener ni predilecciones ni animadversiones. Está en búsqueda de lo correcto y de lo verdadero. Y eso significa tener un espíritu estoico, porque eso significa tener que afrontar también la verdad en su minuto, para poder justamente hacer lo que Popper decía, entre otros, ¿no? Que la ciencia, entre uno de sus fundamentos y de sus búsquedas, es la búsqueda de la verdad. ¿Ah? No solo la constatación de los fenómenos para verificarlos, comprender cómo operan y demostrar lo que se afirma, que es una variante de lo que es la ciencia desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia y la epistemología, sino que también la búsqueda de la verdad. A pesar de que por ahí tenemos a un Harari que dice, u otro, no recuerdo bien quién, que dice en realidad a la ciencia nunca le ha interesado la verdad, sino que el poder, a la ciencia, ¿no? Entonces ahí la gente confunde la ciencia con la tecnología, con las aplicaciones técnicas de la ciencia, y con el espíritu de la ciencia y con los intereses de la ciencia. Son todas variantes, ¿cierto? Yo diría que de la búsqueda, de la comprensión de la naturaleza de nuestro mundo y de lo que ella, la naturaleza de nuestro mundo, nos ofrece a los que lo estamos tratando de entender. El electromagnetismo, la salud, lo que son los microbios, lo que es la bacteria, cómo se comporta el clima, qué es nuestro mundo, todo ese amplio espectro de la naturaleza. De hecho, por eso lo que sostengo yo, entre otras cosas, es que cuando estamos hablando de la forma de la Tierra, estamos hablando de un tema relacionado con las ciencias naturales, no de las ciencias sociales, no de las ciencias económicas, no de las ciencias de la educación. Por lo tanto, debe aplicársele el método empírico y que corresponde al estudio de las ciencias naturales, el mundo en el que vivimos, un tema de geomorfología y geometría, en primer lugar. Claro. En segundo lugar, de otras cosas, porque también, que es una pregunta que le hago a los amigos que vean este podcast, el tema de la forma de la Tierra es esencialmente un tema morfológico geométrico, físico-cinético o astronómico-astrofísico. Dicho de una manera más simple, el tema de la forma de la Tierra es un tema de geometría, de física o de astronomía. En primer lugar es de geometría, porque estamos hablando de la forma de un cuerpo, en este caso esférico. Por lo tanto, constatemos si se cumple que este cuerpo es esférico. Y eso se hace en el mar, porque es un manto geométrico esférico. Debemos constatar si existe o no existe esa curvatura. Punto. Ese es el tema medular. Y esa curvatura, querida mía, no existe. Según las medidas oficiales, vivimos en una esfera de 40.000 kilómetros de diámetro. Perímetro. De perímetro, perdón. De perímetro, 12.000 de diámetro y 6.000 de radio, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntanos, ¿a qué altura se debería curvar? Porque esto es ciencia, ¿no? ¿A qué altura deberíamos perder el horizonte? Sí, es ciencia y es geometría. ¿Sí? Yo sostengo que, mira, desde ese punto afirmo que solo el sentido común, geometría básica, aritmética básica y lógica son suficientes para demostrar que la Tierra no puede ser un cuerpo esférico de 6.000 de radio, 12.000 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro en su línea ecuatorial. ¿Por qué? Porque para un observador que está en la cota 0 sobre el nivel medio del mar, es decir, la cota 0,00, sí, tiene que necesariamente, si tiene 1,70 m de altura, ver el punto de tangencia hasta este cuerpo esférico a 4,7 kilómetros. Si estás a 10.000 metros, que es la altitud de un avión, ¿cierto? Sí. De pasajeros, de un avión comercial, el punto de tangencia son 357 kilómetros aproximadamente. Todo lo que esté debajo de eso está fuera del ángulo de visión porque está fuera del punto de tangencia, claro, del punto de tangencia de la curvatura. Entonces, la única explicación que tú puedas ver más allá de la curvatura, según la ciencia oficial, es la refracción. La refracción estándar te permite un aumento entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, tú en vez de ver 4,7 podrías ver 5, 5,3 kilómetros. Sí. ¿Ya? Pero es constatable que tú tienes visiones mucho más allá de esa distancia. Y eso, por lo tanto, te demuestra que no existe la curvatura que debería haber en nuestro mundo.
y eso está ajustado al método absolutamente científico, que es observable por ti, por mí o por cualquiera, es medible, podemos ir al lugar, ver dónde está la línea del horizonte, ver qué objetos hay, ¿cierto? Un faro, una isla, una plataforma petrolera, podemos repetirlo, tú, cualquiera o yo, ¿cierto? Está libre del principio de autoridad, que es muy importante en ciencia, porque no es que lo digamos nosotros los terraplanistas, no es que lo diga la academia, no es que lo diga una agencia espacial o un premio Nobel, eso no es ciencia, el que lo diga alguien no es ciencia. Y es falsable el concepto que incorpora Popper a principios del siglo XX, que es la falsabilidad, esto es la posibilidad de poder tener elementos para refutar o demostrar que algo que se está afirmando sea correcto o no sea correcto. Y los fenómenos del firmamento no son falsables, y no es un tema de nosotros los, comillas, terraplanistas, sino un tema de la filosofía de la ciencia hoy día aceptada. Los fenómenos del firmamento no se pueden falsar porque no podemos subir al espacio exterior para verificar que lo que estamos observando nosotros desde aquí coincide o no coincide con lo que estamos asumiendo que pueda ser un hecho o la respuesta a un fenómeno o la explicación de un fenómeno. Porque la explicación de un fenómeno no es necesariamente la verdad. En cambio, yo sí te puedo demostrar que la línea del punto de tangencia no está donde debería estar. Claro. Con eso debería ser suficiente. Es suficiente. ¿No? No es suficiente. Más... se llama el caso del cisne negro en lógica, ¿cierto? Que es una afirmación lógica que se denomina modus tollendo tollens. Si P implica Q y Q es falso, P es falso. Si yo afirmo todos los cisnes P son blancos, Q, pero existe un cisne negro, quiere decir que la afirmación es falsa. Eso en el tema de la forma de la Tierra es llevarlo a la siguiente reflexión. Si la Tierra es un cuerpo esférico de 6.000 de radio, 12.000 de diámetro y 40.000 de kilómetros de perímetro, eso significa que un observador en la cota cero debe observar el punto de tangencia a 4,7 kilómetros. Si la línea del horizonte, por lo tanto, está más allá de las 4,7 kilómetros, ergo, la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.000 de radio, 12.000 de diámetro y 40.000 de perímetro. Y eso se ajusta al método científico, es comprobable, es verificable, está determinado y podemos todos volver a hacer ese experimento, por ejemplo, en las plataformas Habitat y Hill House que están en el Golfo de California. ¿Y a dónde nos lleva eso, Guillermo? ¿A dónde te ha llevado eso? ¿Por qué nos iban a engañar? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde te lleva? A mí me gusta contestar siempre con preguntas. Sí, ya veo. Y evadirte de contar cosas personales, me está costando sacar. Sí. Ya, bueno, pero puedes... Voy a intentar. Sí, puedes intentarlo, pero por supuesto ¿Puedo intentarlo? Sí, por supuesto que sí. Dado el hecho que no sabemos necesariamente por qué nos mintieron y nos engañaron con la forma de la Tierra, ¿eso es demostración de que es esférica? No. El hecho que no sepamos por qué nos engañaron no demuestra que sea esférica. Nosotros ya, nuestra intuición, nuestro olfato, nuestro derrotero nos dice que el engaño fundamentalmente es para anular, cercenar y castrar el invaluable poder interno que tenemos. Yo pienso que va por ahí, de co-creación, de manifestación, de creatividad casi sin límites, para al revés, tal vez succionar esa energía vital, creativa, algunas entidades, seres, grupos, agrupaciones, no tengo idea quiénes son, que más bien se alimentan justamente de nuestra baja vibración. Por ahí estimo yo, y yo creo que muchos de nosotros vamos en ese sendero. Así que, aparte de terraplanista, eres conspiranoico. Sí, el pack completo, negacionista, conspiranoico, anti esto, anti lo otro. Qué desastre, ¿no? Sí, lleva una cosa, te va llevando a la otra, así que, claro, pasamos a ser un poco el paradigma del pack en su totalidad. Se va una cosa aunando con la otra, inevitablemente.
de alguna manera, un camino te va llevando al otro. Claro. Es decir, mucha gente que está llegando del cuestionamiento de la salud, llegó al cuestionamiento de la forma de la tierra, otros que llegaron de la forma de la tierra llegan al cuestionamiento de la salud, de la nutrición, de la economía. Todo es un timo, como dice una amiga muy querida, la Maca Santa María, cuando me dijo, muy astuta y sagaz como es ella, me dijo, mira, nos han engañado en economía, Sí. nos han engañado en historia, nos han engañado en ciencia, nos han engañado en salud, nos han engañado en la alimentación, pero en geografía no. Es lo Ahí único. nos dijeron siempre la verdad. Esa es una gran reflexión para que los amigos se atrevan justamente a investigar que el timo y el engaño, como dice el tango, todo es mentira, ¿no? Verás que todo es mentira. ¿Qué pasa cuando has puesto toda tu identidad en todo eso, no? Quizás sea tan doloroso dejarlo. Volvamos a ti en eso. Sí, no, Tu sí, yo dolor. estuve con depresión. ¿Estuviste con Sí, depresión? lo he dicho, sí, lo Pero pasé de- muy mal. ¿Cuánto tiempo Muy te mal. duró eso? Yo pienso cuando me enteré que la forma de la Tierra no podía ser como yo creía, en mi candidez e ingenuidad infantil, lo pasé muy mal, Lara. Eras mayorcito Sí, ya, ¿no? sí, pues, era un Tenías viejo ya- peludo, tenía... El 2017 yo tenía, ¿cuánto? 46. No, más, 46, no, más, 56, 56. 56. No te quites años, Sí, de bueno, sí, 1800. sí, uno quisiera, Claro, pero 56, ya, o sea, ya era un anciano, ya estaba ya era ya- anciano. Y hay un... Sí, y así que ahí senté a todos mis referentes espirituales en el banquillo de los acusados, los que yo un poco seguía, Paramahansa Yogananda, San Germain, Jesucristo, la Lahiri Mahasaya, Soinal Rinpoche. Uno de ustedes, o todos ustedes, mienten. Y me alejé mucho, me alejé de la recitación védica, me alejé de mis lecturas espirituales porque necesitaba hacer ahí una pausa larga para tratar de entender si yo había puesto confianza en algo tan sacrosanto como era la ciencia, la forma de la tierra, que es el lugar donde vives, y que hubiese seres que sean capaces de engañarte con eso, lo encontré tan deleznable, tan doloroso, tan triste, que estuve, yo no sé bien si fueron 3 semanas o 3 meses, con una sensación de una profunda depresión. Estaba muy abatido. Y me costó salir adelante, así que fue una etapa bien dura. Eso fue entre marzo del 2017 y yo creo que me empecé a reconstruir ahí por mayo del 2017, cuando empecé a integrarme con gente que ya estaba en esto, cuando yo, después de 24, 48, 72 horas de ver todo lo que había de Tierra Plana y lo que refutara Tierra Plana, porque mi sesgo de confirmación necesitaba que me ratificaran que era esférica, y tú dices a las 48 o 72 horas, tú dices, es plana, es plana, wow. Y ahí se produjo ese violento dolor y ese desgarro muy grande de esa gran creencia, porque muchos, y en mi generación sobre todo, amantes de los viajes espaciales, amantes del sueño de ir a otros mundos, que se venía al suelo, y con ello otra cosa que es muy difícil a los amigos aceptar probablemente, porque para mí fue muy difícil de comprender dos cosas que cuestan mucho comprender por un lado, desde el punto de vista intelectual y racional, y desde el punto de vista espiritual por otro, es que si la Tierra no es como nos dijeron, la Tierra no es un planeta. Y eso le rompe la cabeza a cualquiera, porque siempre el planeta Tierra, el planeta Tierra, el planeta Tierra. El planeta Tierra no existe, porque la Tierra nunca fue un planeta. Y lo otro es que el espacio exterior no existe. Ahí ya empezamos. Y ahí ya... el cortocircuito es demasiado grande, porque hemos vivido desde niños, desde la imagen de Universal mostrándonos la Tierra esférica, con un avioncito, viajando de mundos a mundos. Y eso no es así. La realidad de nuestro mundo sería muy diferente a eso. ¿Qué es exactamente? Yo no lo sé. Hacia arriba no lo sé y no lo sabemos. No lo podemos demostrar. Pero lo que sí sabemos es que este lugar es plano. Eso es lo que podemos saber.
¿Qué hay para abajo, qué hay para arriba y qué hay para los lados? No es falsable, no podemos llegar, no podemos investigarlo y queda en el terreno de lo ignoto. Pero no porque no lo sepamos, es demostración de que la Tierra sea esférica. Claro. Porque lo único que sabemos es que los océanos, todo el plano oceánico, que es un manto geométrico circular, está a nivel más allá de que se muevan las mareas por densidad, ¿cierto? Por atracción gravitacional electromagnética, ¿cierto? De los océanos, porque tú sabes que los océanos son salados y el agua actúa eléctricamente con sal y por eso existen mareas en los océanos, pero no en los lagos. Ajá. Los lagos no presentan mareas, los grandes lagos no tienen mareas. En cambio, los océanos sí. Ahí sí es consistente con el modelo que nos enseñaron, pero es la Luna como un agente electromagnético y no como un agente gravitacional a través de las masas, que es el modelo de Newton, del cual el mismo Newton se desdice en sus cartas dirigidas al doctor Bentley en 1692 y 1693. Es que abandonar eso te deja en un lugar muy precario, ¿no? Te deja solo, sin certezas. Claro, esa fue lo que yo te decía, Claro. tenemos solo dos certezas, entonces el viaje te obliga a hacer lo que hemos hecho muchos de nosotros, que es hacer una cirugía a corazón abierto, meter la mano en el corazón y sacar esa profunda creencia que forma parte de tu identidad, de lo que tú eres, examinarla sin prejuicio, con rigor, con valor, para decir que esa creencia era una falsedad. Claro. Y eso es lo que no todo el mundo está preparado. ¿Ah? Y desde mi punto de vista no hay juicio. No hay juicio porque cada viajero está en su propio viaje, su propio proceso. Nosotros, digo porque lo comparto mucho con mis amigos en esta corriente de pensamiento, entendemos que cada viajero está en su propio proceso, su propia travesía, y que no podemos a nadie exigirle que vaya al ritmo nuestro. Entonces la labor como corriente de pensamiento en general y la mía en particular es sembrar. Solo sembrar la duda. Yo soy feliz sembrando la duda, para que el amigo que escuche esto le diga, bueno, eso me pareció sensato, no me pareció tan descabellado ese punto de vista, voy a investigarlo, estoy dispuesto. Ahora, lo importante sí es que tienes que tener el valor, el valer de enfrentarte a esa creencia tan profunda para poder hacerle, como te digo yo, esa cirugía y enfrentarte a esa verdad. Que eso no es tan fácil. Pero bueno, a eso están invitados, porque una de las cosas más lindas de este viaje, que es lo que me ha sucedido a mí en lo personal, es que después de ese hallazgo, de encontrar un acercamiento a la verdad, porque tampoco es la última verdad. David Barea, mi gran amigo, lo dice en el documental, si el día de mañana nos demuestran que es esférica, ¿qué diremos? Y lo he dicho yo siempre, que estábamos equivocados. Claro, pero con una demostración, ¿no? Claro. Eso te hace ser más empático, ¿no? Habiendo pasado ese dolor y sabiendo lo que es una caída al vacío, te hace ser más empático con los que todavía no están dispuestos a pasar por ese dolor. Pero como parte de un proceso, porque al principio uno, yo creo que en el último tiempo, para los que llevamos más en este viaje, ya llevo 8 años, creo que he entrado en esa sabiduría. Hoy día mis trolls en mis redes, en TikTok, sí, o en, ¿cómo se llama?, en Instagram o en sí, YouTube, soy mucho más sereno para contestar. Antes era un poquito más irónico, hoy día no, respiro más hondo, porque yo creo que es parte del viaje de ir aquilatando las cosas debidamente, irlas poniendo en su justa medida y actuar desde ese principio estoico que te menciono yo, del autocontrol de tus propias emociones, para mantener la serenidad frente al ataque que recibimos en general abundantemente en las redes, y eso es muy notable. Tú lees ahí los comentarios y muchos comentarios son muy venenosos, si tú quieres, muy tóxicos, de mucha rabia, de mucha frustración. Claro, y ahora entendemos mucho que nosotros lo que estamos haciendo, justamente, lo mencioné por ahí en alguna charla, que en algún minuto, de alguna manera, uno es el villano invitado,
porque viene a poner a prueba y viene a someterte a presión de poder examinar esta profunda creencia que forma parte de tu identidad, como te lo decía, y evidentemente eso es muy incómodo porque las dudas son incómodas, pueden ser muy inconfortables, y cuestionarte y entrar a dudar sobre la forma del mundo que siempre creíste que era de una forma y resulta que ser de otra, evidentemente te va a producir mucho inconfortabilidad, como la que me produjo a mí, por supuesto, en su minuto. Claro, claro, eso ayuda. ¿Cómo puedes unir ahora todo esto en tu vida, ¿no? En este momento en el que ya estás recuperado del disgusto, digamos, estás encauzado, tienes amigos que están dentro de esto, te has encaminado hacia actividades artísticas. ¿Cómo puedes englobar todo esto? ¿Qué misión tienes ahora? ¿Cómo englobas eso con la arquitectura, que es tu profesión, lo otro? Bueno, ha de ser el amor, ¿no? El a todos amor, nos llega el amor. Conecta. Bueno, sí. La musa, ¿no? Que te ha llegado. Tenemos sí, un momento, por supuesto. Un momento musa. Sí, claro, sí. Mira, yo pienso que verdaderamente, yo creo que además no es ni siquiera una frase muy ingeniosa mía, detrás de muchos procesos de hombres muy creativos siempre ha habido una musa inspiradora. Claro. Siempre la hay. Y yo pienso que, de hecho, voy a investigar más, porque Sócrates tenía Diotima, ¿no es cierto? Muchos personajes han tenido ahí su inspiración. Y claro, y ese derrotero me ha llevado a descubrir esa faceta que yo no sabía que tenía dentro de mí, que fue atreverme a escribir, vencer mis propios miedos, esta vara que tenía yo, producto de la formación que recibí tanto académica como de mi familia, sobre todo de mi padre, que como te decía yo era un perfeccionista así de antología, de libro, de estudio, a que verdaderamente es mejor hacer algo imperfecto pero hecho que algo perfecto no realizado nunca. Entonces me atreví a escribir y hoy día estoy dedicado bastante a la escritura, estoy trabajando en un libro sobre nuestro tema cosmológico, que espero terminarlo a fin de año, para ya que esté publicado. Nos contarás. Sí, y también, bueno, que tengo idea de 3 libros que abordan de distinta manera la temática de la cosmovisión nuestra y cómo conducir, que lo encuentro un desafío muy lindo, cómo conduces en un relato que sea lo suficientemente hilvanado, consistente, contundente, para que el otro se vea obligado a reflexionar, obligado entre comillas, más bien conducido a la reflexión, porque también es una cosa que para mí me hace mucho sentido, ni prédica ni proselitismo, esto no es evangelización, esto es la siembra de la duda razonable para que cada auditor, oyente, escucha, inicie su viaje, y en ese sentido me siento muy motivado a través de la escritura y, como tú sabes, de la literatura y de la ilustración, así que mira, voy a aprovechar ya que que tenemos aquí todo preparado. Que tengo acá un presente que es una reproducción de una acuarela que yo hice inspirado justamente en este relato que quiero escribir, y esto es una copia de esa acuarela que hice que está con una pequeña dedicatoria para ti. ¿De verdad? Muchísimas gracias, qué sorpresa. Querida Rosa, la luna se ve esférica, pero la Tierra no lo es. Bueno. Esa es una acuarela que hice hace un tiempo atrás, y que de alguna manera yo creo que me llevó a crear este personaje que es como este otro alter ego del Principito, en este libro que estoy escribiendo, que ya, mira, la primera parte la participó en una convocatoria de un cuento de una editorial chilena, como te comentaba, que se llama Factor Literario. Fue seleccionado entre 900 cuentos y está por entrar a imprenta. Así que vamos a tener otra antología de cuentos, en este caso de una editorial chilena, donde va a estar parte del relato del libro perdido El Principito, que tiene una historia ahí muy bonita y que nos va a permitir viajar hacia el interior, que es lo más importante del viaje de la Tierra plana, es el viaje hacia el mundo interno. Qué bonito. Yo he descubierto estos días, bueno, hemos descubierto, te hemos descubierto a ti, ¿no? Como un ser muy entrañable, que no es la imagen que das, y está intentando
que se conozca esa fase de ti, ¿no? Esa parte de ti Que me da yo pudor. Sí, sé que te da pudor y estoy ahí, tampoco quiero ponerte, mira, esto también lo demuestra, ¿no? Y sé que tienes ahí unos poemas y estos días hemos hablado mucho de amor. Tú dices así un poco de broma que tienes 5 hijos, 5 suegras, 5. Claro, Ahora estás en ese momento, sí, bueno, sí, yo ese siempre momento en que brota una nueva semilla. claro, Cuéntanos, ¿qué es el amor? en broma digo yo, sí, porque tengo 5 hijos, 5 ex esposas ¿Sí? y 5 ex suegras. Cosa que no es verdad, ¿no? Sí. Sí, son 4 y 1. Bueno, ya es bastante, ¿eh? Sí, sí, tengo 5 hijos maravillosos, sí. Solo me dan satisfacciones, los 5 son muy brillantes. ¿Algunos arquitectos que antes? No, son muy inteligentes, ninguno estudia arquitectura. Sí. Em, claro, bueno, en el viaje aparece este tema de desarrollar la parte creativa a través de la inspiración, ¿no? Y las musas ayudan a la inspiración, ¿sí? Así que, bueno, me atreví a mostrar un poco mi poesía y 3 poemas que han participado en 3 convocatorias, los 3 van a ser publicados, uno ya se imprimió, se llama ese poema, lo escribí hace unos días atrás, cuando justamente mi amiga Macarena Santamaría me dice, Guille, hay una convocatoria de poesía, me dice. Sí. Entonces, bueno, y habíamos, yo le había enviado, así que había escrito hacía pocos días antes, y me dice, podría ser ese, así que le pegué ahí una ajustadita, que es muy bonito en el trabajo de la poesía, que es un trabajo muy de arquitecto, ¿eh? Sí. Quitas un artículo, agregas un verbo, haces un enroque, y ahí vas construyendo esos poemas, y ese está impreso ya en una antología que se llama Lluvia de Verano, de la editorial Comala, Sí. se llama Alma Viajera. Y el otro poema que también fue seleccionado para una de editorial Poesía Mítica, ¿Sí? se llama El Corsario. Y otro poema que también fue seleccionado de la editorial, ya no recuerdo cuál, es un poema a Chile. Y los tengo por aquí. ¿Cuál nos vas a leer? Porque hemos preparado la mesita. Wow, Me gustaría sí. que enseñaras tu letra manuscrita. Sí, bueno. Porque antes me quedé fascinada. Vamos a enseñar un bueno, poquito. eso, mira, me obligas a mostrar. Te obligo, sí, yo quiero enseñar porque, a Guillermo, sí, el bueno, Guillermo entrañable. Mira, quiero, Sí. esto es un poco el trabajo que estoy haciendo, que quiero llevar la parte poética a la acuarela. Entonces estoy trabajando una cosa que yo le llamé, en un invento tercero, se llama poesía poético-caligráfica. Ajá. ¿Ya? Y la voy a ir desarrollando de a poco. Esto es un ejercicio que hice con uno de esos poemas. Y bueno, aquí en esta libreta de apuntes hay parte de eso porque ya terminé unas, ya hay 100, porque trato de escribir casi todos los días. Poema al día, ¿no? Sí, no siempre lo cumplo a pesar de mi rigor y mi disciplina, pero al final día tras día debe haber más de 100. Y no sé, bueno, aquí está este que ya está en imprenta, se llama Alma Viajera. ¿Quieres que te lo lea? Sí, qué pudor, queremos, pero bueno, queremos, no hay pudor. hay que atreverse. Ya estás. Mira, dice así, nunca debí alejarme de ti, no sé cómo, cuándo o dónde, finalmente me perdí. Como bandera rasgada por 1000 temporales, ha viajado mi vida arrastrando pesares, sin saber que el olvido llevaba consigo fardo de penas y un arenal perdido. Cayeron ahora 1000 lágrimas nuevas, dolientes quemantes con la alegría viva, comienza lenta a despertar el alma y late naciente, pues el saber cautiva. Espero señales de luz divina, quisiera tocarlas con mi mirada fina. Mi oído se apresta, mi piel está enhiesta, mi sangre fluye a torrentes dispuesta, pues al ver que el viaje tenía sentido, perdono a mi alma el haberse perdido. Wow. Me llamó una tía mía, la tía Anita Wood Leroy, me llamó llorando porque yo se lo regalé a mi tío que cumplió 90 años y le impresionó tanto esto que lloraba a mares. Sobrino, ¿cómo escribes? Por Dios, me ha conmovido tanto lo que escribes que no sabía qué decirme. Y lo mismo me pasó con una amiga muy querida, la Tere Contador, que yo le digo mi prima porque mi apellido materno es Contador. Ah, sí.
y me dice, Guille, yo quiero que por favor participes conmigo en la Fundación Neruda, en las lecturas poéticas, porque estoy impresionada cómo escribes. Y a ella le gustó mucho este poema, que es un poema chile, que es cortito y te lo voy a leer porque es el que a mi amiga Tere le fascinó. Y que dice así, también fue escrito un poquito pensando en una convocatoria. Dice así, eh, eres la síntesis total, la más simple geometría. Todos los paisajes eres, toda la belleza mía. Solo una línea recta y fina en el plano de la tierra. Tu norte, punto del sur de Inca, donde la historia yerra. Al amanecer tienes tras la espina terruño de metálica argentina, y al ocaso línea recta, perfecta, horizontal, pero no de tierra, es de un pacífico mar. A tu sur no hay un punto, sino un mundo fantástico, te cierra perfecto el círculo del gélido antártico. Así eres Chile, síntesis total, un punto, una recta, un círculo y la línea horizontal. Es un guiño, por supuesto, a la tierra plana, porque hablo mucho siempre del horizonte, de la línea recta, y busca también a través de la poesía, de la escritura y de la acuarela, lo que yo llamo realizar, y ahí estoy en un viaje muy bonito, lo que he estado llamando la creación artística contracultural, que se opone un poco a la hegemonía del progresismo, que se tomó las aulas, se tomó el arte, ya lo decía Gramsci, se tomó las universidades, se tomó la creación artística para ahondar y desarrollar un trabajo creativo que busque ser, como lo decía Iru el otro día, ¿cierto?, la batalla cultural, es decir, volver a poner en valor aquellos principios que han sido anulados vilmente por el progresismo, disfrazándolo con muy bellas y poéticas palabras, que es la herramienta que usan en el lenguaje, los conceptos como igualdad, equidad, progresismo, cuando llevan en el fondo, yo diría que subrepticiamente, todo una destrucción de los principios y los valores superiores del hombre, entre ellos la libertad. Porque bien sabemos ya nosotros cómo va la Agenda 2030 coercitiva, totalitaria, viento en popa, y creo y considero que los revisionistas históricos, revisionistas cosmológicos, tenemos que el deber de tomar la bandera de, a través de la creación artística también, y de la difusión científica, pues, ¿no? Hacer una contraposición a esa hegemonía cultural que ha, ¿cuál es la palabra?, inundado los últimos, yo diría, 100 años. Estoy pensando que a lo menos desde 1920, ¿cierto?, a fin del siglo XIX, el arte entra en una revolución gramsciana, a pesar de que Gramsci es un poquito posterior, ¿no? Pero ahí tenemos todo un trabajo que hacer, en el cual estamos una serie de amigos desde el mundo de la ciencia y también desde el mundo del arte. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu aportación, por tu coherencia, tu valentía, pulcritud. Gracias a ti, Lara, gracias por esta invitación. Me cuesta hablar de mí. Te cuesta, es complicado. Sí, parece que ahí hay cosas que... pero bueno, haremos otra ya un poco más adelante, a medida que siga el viaje, y feliz, tremendamente agradecido, y quiero también destacar lo fastidiosamente pulcra que eres, que es un atributo, es una gran virtud. Considero además que estás haciendo un bellísimo trabajo. Quiero también felicitarte porque has sido una mujer muy valiente y muy perspicaz y también muy talentosa para hacer lo que estás haciendo. Lo que vimos del documental que está en proceso nos ha dejado todos, creo yo, muy asombrados, y felicitarte por eso, agradecértelo profundamente, y espero que, si se dan la oportunidad,
volver a estar acá charlando tal vez sobre cómo ha ido el viaje Seguro. nuestro, y que ojalá tu podcast siga creciendo mucho, que tengas grandes invitados como algunos que yo quisiera ver Que en ya tu hemos hablado programa. antes. Sí, y espero que van a llegar algunos Sí. de ellos y vas a poder aprovechar de darles mi saludo fraterno a aquellos que te mencionaba yo, que espero que lleguen en algún minuto a tu programa también. Pues muchas gracias, Guillermo. Un honor y bueno, tú ya estás en la familia, ya después de este viaje ya estás incorporadísimo, vamos. Ujú. Sí, Bueno, ya- agradecido. Y a los amigos que vean este programa, atrévanse a dudar, hagan su viaje, hagan su proceso, tomen el valor de hacerse fuertes en su naturaleza interior, viajen adentro y saquen lo mejor, lo mejor, lo mejor. Luchen por ser lo mejor que puedan, para entregarle al mundo lo mejor que tú puedes. Esa es, yo creo, que la gran labor que tenemos todos, no solo además los terraplanistas, ¿no? Sino que cada ser humano en su propio proceso, más allá que la forma de la Tierra te va a dar más herramientas, evidentemente, pero hagan ese viaje que es el más importante de todo. Primero, responsabilizarse muy bien para poder irradiar a tus seres más cercanos lo mejor de ti mismo, cosa que por supuesto es un gran desafío. Bueno, gracias de nuevo por ayudar a dar ejemplo, por ser ejemplo. Gracias.